Bienvenidos amigos a este segundo video, continuación del tema que tiene que ver con las tablas dinámicas, y en este vamos a maximizar todavía más el uso de las tablas dinámicas, esta poderosa herramienta que tiene Excel. Bien, ¿por qué? Porque a veces necesitamos respuestas a preguntas detalladas. Entonces comencemos a manera de ejemplo. En el anterior explicamos el concepto de tabla dinámica y también estuvimos diciendo que estos son campos. Estos son campos y este es el encabezado, y que una buena tabla, para trabajarla como tabla dinámica, la base de datos debe estar bien organizada y debe tener un encabezado y no tener espacios en blanco. Bien, y estuvimos diciendo que hay un campo de valores. El campo de valores, por ejemplo, era el importe, y cuando nosotros añadíamos condiciones, entonces el campo de valores se subdividía. Por ejemplo, la subdividimos con campo de fila, que está aquí. Vamos a darle clic un momentico. Los campos de fila entonces están de este lado, con comprador, campo de filas, comprador. Y ahorita vamos a estudiar lo que tiene que ver con las columnas. Bien, esta es la tabla dinámica y divide el campo de valor. ¿Quién lo divide? El campo de fila que se añadió. Bien, vamos a la siguiente. Mire, cuando observamos la tabla dinámica, esta que está acá, entonces puede que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuánto se realizó esta compra? ¿Cuándo? Fechas. ¿En qué se gastó el dinero cada persona? Aquí solo aparece el total. ¿Qué compró mamá que era tan caro? Bien, entonces esto hace necesario que nuestra tabla dinámica sea más robusta y dé respuesta a esas preguntas. Entonces vamos a centrarnos en esta sola. ¿En qué se gastó el dinero cada persona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llamo respuesta? Bueno, hemos añadido un campo de columna. Como resultado, ahora la tabla dinámica tiene 5 columnas. La columna comida, música, deportes, entradas, regalos, 5 más adicionales a las que tenía. Y nos muestra el tipo de compra que ha realizado cada persona. Por ejemplo, papá, 125 ¿en qué? En comida. Mamá, 560 en comida. Julia, 20 en música, y así sucesivamente. El campo de valor se ha desglosado, se ha subdividido todavía más. Bien, si no la podemos entender, entonces haga lo siguiente. Vamos a leerla de izquierda a derecha, y después desde la parte superior, y luego desde abajo. Bien, el ejemplo es para papá. Entonces mire, desde la izquierda vamos a ver papá, luego la parte superior se gastó esto en comida, 125. Observemos esto en regalo, y este es el total. Entonces todo esto lo podemos hacer para Julia, para mamá. ¿En qué gastó? ¿En qué gastaron cada una de estas personas su dinero? Esa es la manera correcta de leerla y poder entender nuestra tabla dinámica. ¿Cómo se crea el campo de columna? Así fácil, añadiendo, seleccionando el que usted quiere, y lo lleva aquí donde dice columnas. Eso lo vamos a hacer ahorita. Este es el panel de control. Acuérdese que cuando nosotros creamos una tabla dinámica, en el panel del control, en la parte de arriba, se va a colocar el encabezado de nuestra tabla o de nuestra base de datos. Siempre va a estar aquí arriba y usted la va moviendo de acuerdo a cómo la necesite. Aprendimos en el primer video que siempre la que se pueda sumar, la que contenga los valores, es la más idónea de colocar aquí. Continuamos, vamos a la siguiente. Vamos a hacer un procedimiento. Hagamos clic en la siguiente tabla dinámica. Inmediatamente se forma acá el panel de control de la tabla dinámica. Bien, vamos a arrastrar el campo tipo hasta el área columna, como le mostramos en la hoja anterior. Entonces se va a expandir automáticamente para incluir las 6 columnas de tipo. Entonces hagámoslo. Tipo, arrastremos a columna, y ahí lo tenemos. Listo, es lo mismo que tenemos
que habíamos hecho pues aquí anteriormente. Avanzamos. Siguiente. Vamos a revisarla, y hay algunos colores especiales, y esto nos va a ayudar muchísimo a ubicarse cuando estemos creando la tabla dinámica en el panel de control. Entonces tenemos de este lado el campo de fila, el campo de columna y el campo de valores. Observe, ubíquese así de esta manera: el campo de columna, el campo de valores y el campo de fila. Esta es una condición, esta proporciona condiciones, y este es el campo de valores que se sigue subdividiendo. Regresamos: campo de fila, campo de valores, campo de columna. Obsérvelo aquí. Y si nosotros observamos lo siguiente, el panel de control lleva el mismo orden. Observe: el campo de columna, una condición; el campo de fila proporciona una condición, y el campo de valores que se sigue subdividiendo. Obsérvelo y obsérvelo. Ahora sí entendemos un poco mejor, ¿verdad? Siguiente. Si nosotros agregamos un campo de columna, a veces ocurre que la tabla dinámica se hace muy ancha, entonces tenemos que desplazarnos, y esto es muy complicado, muy difícil. Entonces a veces lo más práctico es añadir más bien columnas, en su lugar puede usar un segundo campo de fila, no de columna. Un segundo campo de fila aparecerá con sangría bajo el primer campo de fila. Obsérvelo: primer campo de fila. Algunos les dicen a un segundo campo de fila, lo llaman campo de fila secundario. Entonces de esta manera se hará una tabla dinámica. En vez de hacerla horizontal, que es muy ancha, la hacemos vertical y se hace más difícil. Ahora vamos a mostrar para qué sirve este menos que aparece acá. Bueno, más adelante vamos a hacerlo en la siguiente tabla dinámica. Vamos a hacerlo en la práctica. Y ¿qué vamos a hacer? Dice aquí: en la siguiente hoja agregará un segundo campo de fila, acá, el de tipo. Observe, lo vamos a llevar y observemos entonces qué ocurre. Hacemos clic en la tabla dinámica. Ahora vamos a arrastrar el tipo y lo vamos a poner debajo de comprador. ¿Estamos? Entonces el tipo va a aparecer debajo del comprador, como observamos aquí, y es más fácil de leer y de trabajar la tabla dinámica. Bueno, vamos a cambiarle aquí a pesos. Eso. Bueno, eso no importa. Continuamos. Si queremos simplificar lo que les decía con este menos, si le damos clic, entonces mire cómo la simplifica. Si se convierte en más, observamos más. También podemos hacerlo dándole clic en el mouse, al botón derecho del mouse, y entonces aparece expandir o contraer. Entonces expandir todo el campo, contraer todo el campo. Aquí lo contraemos. Si le damos otra vez clic, ahí lo tenemos. Bueno, esa es otra manera de trabajarlo con el mouse, como usted lo prefiera. Vamos a la siguiente. Aquí dice: también puede contraer o expandir el segundo campo de fila completo para simplificar la tabla dinámica aún más. Bueno, esto es lo que le mostré. Hacemos clic en el botón derecho y después haga clic en expandir o contraer. Hacemos clic y contraer todo el campo, y todo se contrae. Entonces podemos hacer lo contrario para ponerla como estaba antes. Siguiente. También podemos tener más de un campo de columna, y los campos de columna pueden contraerse o expandirse. También es lo mismo, lo contraemos. También podemos hacerlo con el clic derecho del mouse. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Podemos agregar muchos más campos de fila o de columna. En este campo hay 3, pero el hecho de que podamos hacerlo no significa que debamos hacerlo, porque a veces cuando se añaden
un campo de fila, segundo campo de fila, tercer campo de fila y cuarto campo de fila, pues se puede hacer un poco complicado o difícil comprender la tabla dinámica para los demás usuarios. ¿Ves? Eso no significa que debamos hacerlo. Entonces, si lo hacemos, vamos a complicar la lectura de la tabla dinámica. Siguiente, vamos a practicar con esta tabla dinámica. Perdón, esta es una base de datos, todavía no es tabla dinámica. Vamos a echarle un vistazo. Tenemos las temporadas invierno, primaveras, verano y otoño. Aquí tenemos los representantes de ventas de cada una de las temporadas y los productos que vendieron y las unidades vendidas por cada producto. Vamos a dar la siguiente y vamos a hacer los siguientes ejercicios que aquí se proponen. Entonces se creó la tabla dinámica basada en los datos de la hoja anterior. Hacemos clic en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica, aparece entonces el panel de control. Dice aquí en la lista de campos arrastre el campo representante de venta a filas o columnas para poder responder a esta pregunta: ¿quién ha vendido más durante el otoño? Entonces vamos a arrastrar representante de ventas y lo vamos a llevar a columnas. A ver, ¿quién ha vendido más durante otoño? Durante el otoño, miramos otoño. ¿Quién vendió más? Aquí tenemos David 933, Desiree 1272, Jorge 3220. Es decir, aquí a simple vista se ve que es Jorge, pero si nosotros hubiésemos llevado esto acá, aquí era como la columna: ¿quién ha vendido más durante el otoño? Invierno, primavera, otoño. En otoño observamos que Jorge ha vendido más. Aquí también aparece 3220. Entonces vamos a ver las opciones. Cojamos Jorge. Exacto, esa es la respuesta correcta. Aquí lo podemos ver a simple vista a través de nuestra tabla dinámica. Siguiente. Bien, hagamos clic. Vamos a arrastrar los campos para crear una tabla dinámica vertical que tiene temporada en la izquierda y los representantes de venta con sangría bajo las temporadas. Entonces, hagámoslo. Leamos nuevamente: arrastre los campos para crear una tabla dinámica vertical que tiene temporadas, o sea, temporadas, esta que está aquí, en la izquierda, y los representantes de venta en sangría bajo las temporadas. Entonces, esta es la izquierda, ya sabemos, y los representantes de ventas con sangría bajo cada una de estas temporadas, que nos aparezcan los nombres: Jorge, Desiree, etcétera. Representante de venta tocaría colocarlo aquí debajo y entonces ese mismo orden va a tener acá. Obsérvelo, y aquí nos está diciendo que hemos hecho un buen trabajo. Siguiente, damos clic y vamos a hacer el ejercicio propuesto. Vamos a arrastrar los campos a su lugar correspondiente de forma que la tabla dinámica muestre cada producto en su propia fila. Entonces tenemos producto, vamos a llevar la fila. Aquí está, cada producto tiene una fila correspondiente y nos muestra las unidades, y cada temporada en su propia columna. Entonces, temporada en su propia columna, aquí lo tenemos. Las temporadas aquí, con la temporada, la columna invierno, la columna otoño y la primavera. Siguiente, damos clic y esta tabla dinámica es simplemente demasiado ancha. Arrastre los campos para colocar a cada representante de venta a la izquierda. Cada representante de venta a la izquierda. Coloquemos aquí. Y las temporadas con sangría bajo cada representante de venta. Así. Muy bien. Si lo tuviésemos así, entonces esto se hace demasiado demasiado ancho, demasiado ancho, ¿verdad? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio y hacemos clic
y aquí nos dice arrastre los campos a la posición correspondiente para que pueda ver cada representante de venta en su propio campo de columna. Representante de venta en columna, lo que pasa es que ya lo tenemos. Vamos a eliminarlo, vamos a hacerlo nuevamente. Colocamos las temporadas a la izquierda, y los productos con sangría bajo las temporadas. Entonces tenemos productos bajo las temporadas y listo. Aquí se nos ha formado una muy buena tabla dinámica. Vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuántas uvas vendió David en invierno? Entonces sería fácil, vamos a invierno, ubicamos a David. ¿Cuántas uvas? Vendió 400 uvas. Vamos a ver, escogemos y nos dice que es exacta. Bueno, a través de estos ejercicios creo que hemos aprendido a trabajar mucho más con las tablas dinámicas. Se va a quedar el archivo a disposición para que lo descargue. Más información para que pueda usted ser más experto en las tablas dinámicas, pero creo que con este video tutorial pues ha quedado bastante ilustrado con el manejo de esto. Si te gustó, regálame un like por favor y comparte. Muchas gracias por haber observado el video.